Buenas tardes a todos. Hoy martes vamos a tener una reflexión por parte de nuestro obispo que él ha mandado y contarles de que siguen en la isla de Guernsey, ya salieron de la cuarentena estricta de 2 semanas y gracias a Dios la hermana de Catherine ya está en casa, aunque débil, pero recuperándose. Así que luego vamos a orar por ellos y vamos a escuchar ahora a nuestro obispo. Buenos días, hermanos. Aquí les comparto una reflexión bíblica sobre 2 pasajes. El primero viene de Éxodo capítulo 3, del 1 al 15, y el otro de Mateo 16, del 21 al final. Para algunos de nosotros, quizás muchos, esta experiencia de estar en cuarentena, estar con la pandemia y todas las circunstancias que nos trae, nos resultan difíciles y sentimos que no podemos realmente dar mucho fruto en la obra de Dios, quizás porque no podemos visitar a nadie, quizás porque no podemos tener reuniones, quizás porque nos encontramos en un lugar que no es nuestro hogar, quizás porque estamos en conflicto con hermanos que tienen otro punto de vista acerca de cómo responder a la pandemia. Hay muchas maneras en que podríamos sentirnos frustrados. Algunos quizás sienten con poca fuerza, con miedo. Algunos quizás sienten avergonzados o incluso orgullosos porque han podido lograr utilizar la tecnología y llegar a donde otros hermanos no pueden llegar. Hay muchas maneras en que esta pandemia nos está desafiando. Y hoy, cuando pensamos en las personas de Moisés y Pedro, vemos que también tenían sus luchas. Pedro, en el pasaje de Mateo 16, acaba de reconocer que Jesús es el Mesías y lo declara, y Jesús lo aplaude, le alaba por su revelación. Sin embargo, cuando Jesús va explicando cuál es el método, que hay que negarse a sí mismo, que Él va a ser crucificado, Pedro no lo puede aceptar, cree que Él sabe mejor y está convencido de que no se puede trabajar desde ese lugar, y Jesús lo reta, incluso lo llama Satanás. Es un momento muy fuerte en la vida de Pedro. Él piensa que sabe mejor y Dios lo reta. Qué difícil, ¿no es cierto? Y Moisés estaba muy lejos de el lugar donde él se crió, y quizás se siente que nunca va a estar en el lugar adecuado, que no sirve para nada y que lo único que puede hacer es estar en el monte cuidando los animales. Y justo en ese lugar, en el monte Horeb, Dios se lo aparece y donde Moisés dice, yo no puedo, no estoy en el lugar adecuado, Dios le llama y dice, yo te voy a utilizar para liberar a mi pueblo. Así que tenemos 2 ejemplos de personas que Dios utilizó a pesar de sus deficiencias y de encontrarse en el lugar que no sentían cómodos como lugar de victoria. Vamos a pensar un poco en Moisés. Moisés era hebreo, era del pueblo de Dios, pero por las circunstancias del día, sus padres lo tuvieron que dejar en manos de la princesa, la hija del faraón, y se crió en otra cultura, se crió con los egipcios, llegó a estudiar y a trabajar dentro del corte supremo del país, y muy lejos de sus raíces como judío. Y todos sabemos la historia, que él en un momento vio una injusticia y reaccionó y fue exiliado, fue echado, tuvo que correr y huirse
del lugar donde se había criado, lejos de su familia, lejos incluso de su nueva familia adoptiva, y se encuentra con una mujer que es hija de un sacerdote de otra religión. Y ahí se casa y ahí está, por lo visto, perdido en el monte y cuidando las ovejas de su suegro. Y justo ahí es donde Dios se lo aparece en una zarza ardiente y escucha la voz de Dios hablando de la zarza, diciendo que es tierra santa. Estaba en un lugar, se llama Horeb, hoy lo conocemos como Sinaí. Y cuando pide una aclaración de Dios, Dios le dice, la señal de que esto es verdad es que un día mi pueblo me servirá sobre esta montaña. Me imagino a Moisés recordando esto años después, cuando ya están por entrar en la tierra prometida, y ha visto ya como Dios le entrega los 10 mandamientos de la ley, justo en ese mismo lugar, vio que Dios cumplió su propósito y había estado llamándole en ese lugar. Pero la propuesta que tiene para Moisés de ir a liberar a su pueblo parece imposible para Moisés. Está lejos de su casa, es un hombre exiliado, está con otra religión, está en una situación muy difícil. Pero Dios dice, yo soy el que soy, yo te llamo, yo te mando. Y así entendemos que no dependía tanto de Moisés, sino de Dios. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo y envió a Moisés de vuelta para liberar a su pueblo. Y así vemos como las circunstancias de Moisés, aunque a él le parecía imposibles, no eran problema para Dios. Y así nosotros, si quizás nos sentimos fuera de lugar, en un lugar en nuestra vida donde no podemos responder muy bien, pero Dios nos puede llamar y puede afirmar un llamado en nuestras vidas. Algunos tienen un llamado como Moisés para ir a donde Dios les envía para hacer un trabajo grande en respuesta a la oración de otros. Quizás la mayoría son como Pedro, sin embargo. No era un llamado tan específico, era un llamado a todos los discípulos, todos los hombres y mujeres. El que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz. Nadie quiere escuchar esta clase de palabras, pero Jesús prometió a Pedro que si él hacía esto, iba a ver cómo venía el reino de Dios. El que pierde su vida, la ganará. Así, Pedro quizás sentía que sabía mejor, pero lo que yo veo en la vida de Moisés y en la vida de Pedro es que Dios era el que decidía si iban a ser útiles y fructíferos o no. No eran sus circunstancias, ni sus conocimientos, ni sus faltas, ni sus logros. Lo que importaba era el llamado de Dios. Y el ejemplo de Jesús está aquí en Hebreos 12:2. Jesús dice, sigamos su ejemplo. Jesús, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha de Dios. Jesús sí sabía, veía de lejos la esperanza, el gozo de la resurrección y la vida eterna, y estuvo dispuesto a ir a morir. Y nos llama a nosotros a negarnos a nosotros mismos, de perder nuestra vida y creer que Él puede, desde nuestras circunstancias actuales, sean cuales sean, en la cuarentena, fuera del lugar, con toda nuestra vergüenza o nuestras ideas equivocadas, Él puede, si le hacemos caso, Él puede hacer fruto, dar fruto en nuestras vidas y bendecir a muchas personas. Que sigamos el ejemplo, en este caso, de Moisés y de Pedro, de hacer caso a que Dios, el yo soy, nos está llamando, y así veremos cómo Él hace su obra en nuestro medio. Que el Señor les bendiga ricamente.
Muchas gracias, obispo, por la palabra. Y el obispo también nos pidió que estemos orando por su hermana, que tiene 9 años más que él, y está esperando un diagnóstico y que de unos dolores que tiene. Así que vamos a orar. Señor, queremos agradecerte, Padre, por tu palabra que siempre desafía nuestras vidas. Y gracias, Señor, por nuestro obispo y su esposa. Oramos, Padre, que vos los cuides, los protejas de cualquier contagio y de cualquier peligro y enfermedad, Señor, en donde están. Señor, agradecidos estamos por la recuperación de la hermana de Catherine. Pedimos, Señor, que completes tu obra de sanidad. Señor, y oramos especialmente por la hermana de nuestro obispo. Señor, que vos guíes a los médicos para que ella pueda tener un diagnóstico y ser tratada. Y oramos, Señor, que vos pongas tu mano de poder y de sanidad sobre sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Chao, chao.